Argentina. La pregunta que tengo es acerca de la estructura, el texto acerca de la estructura, ¿no? Y habla, dice, tomado por los paradigmas de la época, aunque él mismo rompiendo moldes, Freud teorizó marcado en cierto modo por el pensamiento genético, historicista, lo que llevó a Carabrán, uno de sus discípulos, a sistematizar un esquema de momentos libidinales sucesivos. Si podrías explicar esos momentos libidinales sucesivos, esas fases. Primero tenemos que aclarar esto de lo que es historicismo y estructuralismo, o si quieren, los genealogistas y los estructuralistas. Los primeros son partidarios de las evoluciones, de los cambios evolutivos, y los segundos están más centrados en la predominancia de las estructuras. Lacan, sin declararse absolutamente partidario del estructuralismo, teorizó en base a conceptos estructuralistas. Freud, a diferencia de Lacan, habló del cuerpo, del sujeto persona, de las pulsiones, de las zonas erógenas, de libido, y pensó el inconsciente como una psicología de las profundidades. Creo que esto ya lo hemos visto. Lacan no, Lacan habla de una exterioridad insustancial, el generador, vacío generador, ¿no? Lo que hizo Freud en varios de sus escritos fue teorizar en base al eje diacrónico, o sea, de tiempos sucesivos. Por ejemplo, las fases del desarrollo psicosexual o libidinal. Entonces arrancó con la oralidad en sus variantes de succión y canibalística, después la fase anal, primero expulsiva, segundo retentiva, tercero fálico genital, pero la genitalidad recién aparece en la quinta fase, porque la cuarta es el periodo de latencia, en donde las criaturas empiezan a interesarse por objetos que no son los padres. Por eso van al colegio ahí. 5 o 6 años empiezan en una estructura educativa formal de enseñanza. Hasta ese momento había transmisión a partir de los padres. Y después la fase quinta, que es la fase genital, a partir de la pubertad. Nosotros tenemos muy incorporado el concepto de lo diacrónico, porque vivimos en el eje diacrónico, es decir, tiempos sucesivos. Primero una cosa, después la otra. Nuestro discurso es diacrónico, metonímico, una palabra para otra. Y de todas maneras, Freud reconoció que las fases anteriores sobreviven y se incorporan a nuevas fases. Quiere decir que siempre vamos a ser orales, anales, fálico-genitales, etcétera, etcétera. No latentes, porque eso supone una división del amor entre tierno y sensual de los hijos, que después se unifican o ponen de manifiesto, permaneciendo el amor tierno y el amor sensual se transforma en sexual. O sea que un chico en la adolescencia o en la pubertad ya está en condiciones de reproducirse, lo cual habla de una distorsión o un desacuerdo entre el desarrollo fisiológico y el desarrollo cultural, porque en general los púberes no forman familia, matrimonio, no procrean. En general, hay casos en que sí. Hay países, por ejemplo, inclusive la Argentina hace muchos años, el varón se podía casar a los 14 y la mujer a los 12. Ahora, Lacan viene a insistir sobre el tema de los tiempos. Entonces divide tiempos lógicos de tiempos cronológicos. Nosotros estamos muy habituados al tiempo cronológico, o sea, diacronía, porque la vida nos enseña eso.
Nosotros vamos avanzando en el tiempo, tenemos un pasado, un presente prácticamente inexistente porque enseguida se vuelve pasado y ya viene el futuro y así todo el tiempo. Básicamente vivimos en el pasado y el futuro. Pero están los tiempos lógicos, que son diferentes. Son los tiempos del inconsciente, o sea, la sincronía, todo al mismo tiempo. Vamos a hacer una comparación un poco forzada, ¿no? Un disco, un CD, por ejemplo. ¿Qué tiene un CD o un disco de la computadora? Es un círculo que tiene un surco que empieza en el centro, al revés que los discos de música, y forma una espiral hacia afuera. Esa espiral está llena de vibraciones hechas por un láser que conllevan la melodía de una canción, por ejemplo. Entonces, hay una púa láser que recorre y uno escucha la canción, que está puesta en diacronía. Ahora, la mente funciona de dos maneras. Si yo quiero pasar de un punto a otro del disco, una manera es diacrónica, o sea, que la púa siga las espirales hasta llegar de un punto al otro. Tiempo. Pero hay otra que es sincrónica, o sea, el bracito sale de acá y pasa para acá sin pasar por los espirales del surco. Bueno, la mente funciona igual. Por eso las afasias, que es una disfunción cerebral importante, Lacan tuvo afasia, afecta el lenguaje. Hay una afasia que se condice con lo diacrónico y otra que se condice con lo sincrónico. Entonces el sujeto puede una cosa y no puede la otra. Nosotros podemos todas. Cuando Lacan habla del tesoro de los significantes, ¿qué está diciendo? El disco, con todos los significantes posibles, está ahí de frente y yo puedo entrar a cualquier lugar. Por eso hablo normalmente. Pero cuando hablo en diacronía, o sea, en metonimia. Quiere decir que en función de los tiempos lógicos, todas las fases anteriores están aquí ahora presentes. Por eso los contenidos inconscientes, que en una de sus definiciones Freud dice es el psiquismo infantil, está aquí y ahora más presente que nunca. Por eso Freud dice, no hay manera más segura de recordar que reprimir, porque no me acuerdo, pero está ahí, opera. Por ejemplo, el incesto. El incesto está ahí operando, que me permite elecciones de pareja, porque hay una que está prohibida. En el mismo texto acerca de las estructuras, dice, de todas maneras, cuando Freud reflexiona sobre la condición del inconsciente, su posible esencia nos sorprende, afirmando que no existen allí, suponiéndolo una región tópica del aparato psíquico, categorías, bueno, como el tiempo, la historia, el no, la muerte, ni la mujer, ¿no? Y bueno, y mi pregunta es, o sea, ¿por qué no tiene el no? Ni la muerte ni la mujer, o sea, el inconsciente. No, no existe. ¿Está bien? El no, porque el no es de la represión. Está castrado porque es un lenguaje. Sin embargo, es todo sí, vamos a decir. ¿Por qué no está la muerte? Porque es imposible imaginar representarse la propia muerte. Nosotros podemos representarnos la del otro, pero no la propia. Y tampoco la mujer, porque no hay en el inconsciente un equivalente femenino del falo. Eso es coherente con lo que dice Lacan, no hay relación sexual. Quiere decir, no hay una articulación de dos elementos opuestos porque falta uno, falta el registro del significante femenino. Ahora, para entenderlo esto más fácilmente, tomemos cualquier cultura, cualquiera, pongamos dos niños, nene y nena, desnudos, uno frente al otro, inevitablemente va a surgir, a vos te falta algo. Eso significa no inscripción. Por lo tanto, lo que se ha podido
deducir del comportamiento humano es que en el inconsciente, que es un lugar casi les diría teórico, ¿no? Porque el problema que tiene el psicoanálisis para no ser ciencia es que tiene leyes, tiene método, pero no tiene objeto. Es el tercer elemento de toda ciencia. El objeto es el inconsciente y no hay cómo mostrarlo. Hay efectos que se pueden ver del inconsciente. Todos sabemos que hay un inconsciente por sus efectos. Ejemplo, cómo se fabrica un sueño. Si no hubiera un inconsciente y solamente un sistema psicológico, ese sistema fabricaría un sueño coherente y placentero. Tampoco existiría el goce en su aspecto catastrófico, mortífero. ¿Por qué? Porque todo sería principio del placer, eventualmente principio de realidad, pero nunca pulsión de muerte, por ejemplo. Todas estas pruebas de que existe el inconsciente no bastan para decir, bueno, el psicoanálisis es una ciencia. Por eso le llamamos ciencia conjetural y también le llamamos una práctica. El psicoanálisis es una práctica que tiene muchos conceptos valiosos. Hay una forma de advenir psicoanalista en todo caso, que no es formal en el sentido académico, que se adviene psicoanalista a través de una serie de procesos, sobre todo analizarse y estudiar, y después no solo supervisar los casos, sino autorizarse a uno mismo y con un otro, que es su propio analista en principio, a ser analista. Por otra parte, el psicoanálisis siempre rechazó intentos formalizadores del mundo académico. Por eso no es una enseñanza universitaria. Tiene el nivel que tiene porque tiene conceptos extraordinarios y porque tiene pensadores de la talla de Freud, Melanie Klein y Lacan, para nombrar tres nomás. Pero tenemos que seguir diciendo, es una ciencia conjetural. En el mismo texto acerca de la estructura, hay una parte que dice, del mismo modo, el pensamiento freudiano vuelve a quebrar la lógica del devenir cuando define la represión primaria como algo que se funda a posteriori como resignificación retroactiva, après coup en francés. Concepto que encontramos en la base de las dos escenas, donde una de ellas, arcaica, cobra potencial traumático luego de una segunda escena actual e intrascendente que, vía desplazamiento, gatilla la anterior y genera aquí y ahora el brote histérico. Y nada, mi pregunta es, o sea, lo que yo entendí, si podrías explicar, si yo entendí que primero la represión primaria viene después de la resignificación retroactiva, o es al revés. Bueno, a ver, la represión tiene tres momentos. ¿A qué le llama Freud represión primaria? Y esta es la dificultad que tiene el concepto. Aquello que nunca fue consciente y que está ahí como herencia filogenética. Represión secundaria es aquella que fue consciente y se reprimió. Y el tercer punto es el retorno de lo reprimido. Todo el tiempo nosotros estamos reprimiendo elementos, para Freud son representaciones prohibidas, pero hay muchas que no lo son. Por ejemplo, percepciones que primero van al inconsciente y después se pueden fijar a la conciencia. El retorno de lo reprimido está en los sueños, en los fallidos, en los olvidos, en los chistes, etc. Ahora, ¿qué es la represión primaria? Es un concepto muy abstracto, porque no estamos acostumbrados a pensar que lo reprimido siempre fue reprimido. Es decir, que es como algo heredado, como las imagos. Es algo que se hereda filogenéticamente, no genética, sino filogenéticamente, a través de la cultura
y tiene lugar como manifestación en algún momento de la vida del sujeto. El ejemplo de las dos escenas significa lo siguiente: un niño o una niña puede estar viviendo una escena con potencial traumático, por ejemplo, un abuso a manos de un adulto o de un adolescente muchas veces, y estar siendo vivido eso como placentero y armónico, como que entra en la posibilidad. ¿Por qué no? Digamos. De hecho, los niños, como la represión se va construyendo, no todos, no siempre se tiene la noción de que algo está prohibido por la cultura o está mal. La conciencia moral también es una construcción. Ahora, esa escena primera, infantil, un acto de seducción, dice Freud, deja una huella latente. Entonces, pasada la puerta, el sujeto es otro. El sujeto cuando pasa la pubertad tiene otro cuerpo, otra mente, ya tiene un diseño básico de la estructura clínica, quiere decir que pasó la fase fálica, pasó la latencia y llegó a la pubertad. El hecho de entrar a la pubertad supone un plus de saber. No sé cómo será en otros países, pero acá siempre hubo una frase que algo decía de esto, ¿no? Los chicos que estaban muy curiosos sobre cómo es la sexualidad, cómo nacemos, de dónde venimos. Entonces, la frase que circula es una pregunta, ¿no? ¿Estás avivado? Entonces, los chicos, hay chicos que no están avivados, ya no saben, y otros que sí. Entonces, en los grupos hay una transmisión, una enseñanza, muchas veces disparatada, de dónde venimos, cómo es la sexualidad, qué hacen los padres. Yo me acuerdo cuando estaba en esa época, éramos un grupo de chicos, había uno que tenía un año más que nosotros, era el líder absoluto, bastante perverso, que sabía cosas, estaba avivado. Y teníamos otro que era más chiquito que nosotros, un año menos. Era como la mascota del grupo, ¿no? Entonces un día nos juntó este líder y nos dijo, bueno, yo les voy a contar cómo es la cosa. Y nos contó lo que es una relación sexual a su manera y todo el proceso que sigue hasta que nace un hijo. Por supuesto que todos estábamos apabullados con esta novedad, muy conmovidos y muy movilizados, sobre todo este chiquito. Entonces, cuando se disolvió la reunión y se fue el líder, que había dicho, fíjense la inocencia del líder, ¿no? Nosotros, que somos 5 hermanos, a mi vieja se lo hicieron 5 veces. Entonces, el chiquito estaba demudado, nosotros ávidos de saber, pero el chiquito estaba muy mal. Como se fue este líder, nos dijo a nosotros, yo cuando fulano dijo eso de la madre, yo por lo bajo dije, sos un hijo de puta. Claro, todo el romanticismo de la madre pura se fue al carajo porque el sexo es como tabú de acá a la China. Tabú a una hora, en cualquier espacio, por más que se hable con altura de sexualidad. Entonces, esta segunda escena, una vez pasada la pubertad, que hay un saber sobre algunas cosas, se produce una segunda escena que conecta vía desplazamiento con la primera, a veces a través de un significante. Entonces, ese significante, como ya sabemos, a diferencia de la primera escena, que ahí hay algo que no está bien, que hay algo que está prohibido, que es secreto, a partir de ahí el significante detona la primera escena. A precu resignifica y se vuelve traumática. En el peor de los casos, hay un brote histérico, dice Freud, o algo que desestabiliza al sujeto, porque es la constatación de un saber sobre lo prohibido. Un poco es lo que te puedo contar.
Mario, perdón, hay una consulta en el chat de Mauro que no puede habilitar micrófono porque está trabajando. Les leo entonces. Mauro Sartori. Una consulta. Considerando lo que decía Mario recién, de que la formación del psicoanálisis no está normatizada o formalizada, no entiendo la posición de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Me llamó mucho la atención que limitan la formación que ofrecen exclusivamente a psicólogos o a médicos, considerando que dentro de la historia del desarrollo del psicoanálisis hay figuras importantes que no estuvieron vinculadas a esas disciplinas. Es cierto lo que dice Mauro. Acá hay normativas que en el fondo no se aplican, porque si se aplicaran, como dice Mauro, los grandes capos del psicoanálisis, que ninguno fue ni psicólogo ni médico, no habrían podido tener cátedras universitarias, sobre todo en la época en que acá se cerró la Facultad de Psicología y todo el mundo fue a parar a universidades privadas como El Salvador. Bueno, los grandes psicoanalistas argentinos daban cátedra desde ahí. Esta es una norma que existe, pero no se aplica. Pero es cierto que hay instituciones que para salvaguardarse por las dudas no te aceptan si no sos psicólogo o médico, lo cual no tiene nada que ver, porque en psicología y en medicina los conceptos del psicoanálisis no tienen ninguna cabida. Freud en psicología se ve en un cuatrimestre o algo así, no tengo demasiada información sobre eso. Acá Alfredo Eidelstein, que es un capo, que inclusive es doctor en psicología, en uno de sus escritos dice, yo cuando salí del secundario quería ser psicoanalista. No me pareció descabellado anotarme en psicología, pero ahí me di cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé para qué me metí en psicología. Bueno, es una situación medio como de borde. Confieso que a mí nunca me hicieron ninguna cuestión por mi práctica como psicoanalista y hace muchísimo que yo estoy en esto y publicito y escribo y publico y hago marketing, nunca me han molestado. Más persiguen a los psicólogos sociales. Es más, hay psicólogos que me han derivado pacientes o alumnos para la escuela, así que yo no puedo decir nada. Ahora, lo que dice Mauro es cierto. El psicoanálisis no es una carrera como tal, es una práctica que deriva de una formación que, por lo menos para Lacan, la pata principal de la formación es estar analizado. Ni siquiera se eje en la teoría, estar analizado. Porque un tipo que está bien analizado el tiempo suficiente no tiene más remedio que absorber los conceptos teóricos. Eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo no tenía ni la menor idea de lo que era el psicoanálisis, salvo que existía Freud, hasta que tuve un analista que me echaba sus intervenciones con conceptos. Y ese fue mi primer acercamiento. Después ya les conté, un día me dijo, bueno, usted ya es analista, yo le dije que no, y bueno, tuve 2 años con ese no hasta que dije sí. Creo que Gisela quería hablar, ¿no? El principio es basado en el esquema que tú armas sobre estructuralismo para definir el estructuralismo en el texto de lingüistería, donde hablas de examinar las reiteraciones y semejanzas, intentando hallar las leyes que los rigen y que finalmente es lo que hacemos más o menos en la libre asociación, o sea, captar entre líneas, captar los patrones de repetición, la compulsión, etcétera. De ahí me llevó a la definición que armas sobre el lenguaje como cuerpos parlantes, me lleva a lo que decía Freud sobre lo que no se puede decir con palabras, termina diciéndolo el cuerpo, la punta de los dedos, ¿no? De las manos. Hay una frase que más o menos va así de él. Esta cuestión de persón por el sonido y me llevó a esta falta de sonidos, a esta falta de palabras que también forman parte de un lenguaje en el análisis, a esta vacuidad, a estos silencios, a esta falta de recuerdos que de principio catapultan para llegar a una escena primaria como la escena de un abuso sexual, ¿no? Que es, obviamente no recordaba nada, solamente recordaba ver
una habitación vacía, ella en medio de la habitación, y después tenía una laguna enorme, pero sabía que le había pasado algo muy grave, ¿no? Hasta que durante las asociaciones de varias sesiones, ella llega al punto de descubrir que le habían tapado la boca para abusar de ella en esa escena, ¿no? Entonces me gustaría, justamente cuando hablabas de la escena primaria, entonces me gustaría que hablaras también de esta parte del lenguaje, que no solamente es a partir del cuerpo, sino de esa falta de recuerdo, de esa vacuidad, de esos silencios, que también finalmente son parte del lenguaje. Bueno, te voy a corregir un detallecito. La escena 1 no es escena primaria. Escena primaria es una de las protofantasías. La escena 1 se llama así, escena 1 y escena 2. Las dos escenas es el texto de Freud. Bueno, obviamente que el silencio es un significante siempre que esté asociado a otro significante, porque aislados no valen nada, valen en relación a otro significante. Esto se llama factor diferencial. El factor diferencial genera sentido. Esto pasa lo mismo con los sujetos. Cuando decimos no hay sujeto sin el otro, quiere decir somos alguien en relación a otro alguien, por lo menos. Número primo, número mínimo, uno y segundo, primero y segundo. Lo mismo con los significantes y lo mismo el silencio si está asociado a otro significante que no sea silencioso. Ahora, el silencio de la voz, a veces uno se confunde porque cuando uno dice el humano es un cuerpo que habla, está pensando en la voz física, en la voz que se graba en un grabador. Pero la voz de la que estamos hablando es, si se quiere, una voz silenciosa. Es la imagen acústica, como diría Saussure, que le llama significante. Ahora, una escena perdida, olvidada, con el agregado de un silenciamiento forzado, como es esta chica que le tapan la boca para abusarla, esto no significa que no haya un discurso. Hay un discurso consciente y un discurso inconsciente. El discurso consciente, por efecto del extremo de la situación, puede haberse reprimido, pero no se perdió. Esto es como el deseo del incesto o la escena del incesto. No está perdida, está ahí reprimida. Por eso Freud dijo, no hay mejor manera de recordar que olvidar a través de la represión. Ahora, esto implica que cuando algo aparentemente desapareció de la conciencia, que era la obsesión de Freud, que las personas recordaran, inclusive tenía toda una escenografía, ¿no? Él les ponía la mano en la frente a las histéricas y levantaba la mano como si levantara la barrera de un tren. Fíjense la ingenuidad de Freud. De última, la gente no recordaba porque estaba reprimido y ni siquiera con la hipnosis, que sí se recuerda, esto tenía efecto porque salidos del trance, la represión vuelve a caer y el síntoma vuelve a manifestarse. Entonces, si bien la voz de la que habla Lacan no es una voz audible, no tenemos más remedio que a través de la libre asociación hacernos oír por el otro como si fuera un mecanismo ortopédico, como si fuera una maquinaria necesaria para hacerlo. Y ya les dije que la invitación a la libre asociación en serio no deja de ser una invitación a la psicosis. Porque si yo levanto todas las barreras, que no puedo, pero si las pudiera levantar, sería el discurso de la psicosis, o sea, del inconsciente. Psicosis igual inconsciente a cielo abierto. Ahora, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué movimiento yo necesito del neurótico que sufre? Un poco de perversión. No volverlo loco, por supuesto, sino darle un margen de perversión, por eso hablamos de condición y de fantasma perverso,
en donde el fantasma pudiera ser actuado en alguna circunstancia. Porque el neurótico sufriente que viene a consultar es un tipo enjaulado, es un tipo, en la mayoría de los casos, ¿no? Es un tipo que tiene demasiada ley interna, demasiada opresión sobre sus contenidos, inclusive sobre sus fantasmas perversos, que son conscientes, como para transgredir un límite. Nosotros cuando se habla de la subversión del sujeto, y cuando decimos el psicoanálisis es subversivo, estamos diciendo eso, rompe reglas. No tanto como para ir a la cárcel, vamos a decir, ¿no? Ni como para cometer un acto psicopático, pero sí limando los temores con los cuales una familia, en nombre del amor, nos llenó de miedos, porque todo es peligroso. Entonces, pasar por un análisis de verdad, por más que no lleguemos a la libre asociación del todo, es poder aceptar la transgresión como inclusive homologada al éxito científico. Un científico no avanza si no transgrede cosas que están establecidas. Cuando Freud dice, yo puedo decir que hice mi trabajo cuando un neurótico puede fantasear con el incesto y desidealizar a la mujer, en el fondo está diciendo esto, permítanse el rasgo perverso, porque si no, no van a ningún lado, ¿no? Van a estar siempre persignándose, ¿no? Ponele. Por eso, cuando hablamos de pasajes al acto, no todos los pasajes al acto son jodidos como dicen los libros. No, hay pasajes al acto necesarios. Con eso se rompe una inercia y una angustia también. O sea, cuando vos te animás a algo, rompes un molde, pateás un tablero, estás en un pasaje al acto operativo. Claro que también tirarte de un balcón es un pasaje al acto, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una regulación de goces que me den permisos. El psicoanálisis da permisos a partir de meterte el dedo en la llaga una y otra vez. Por eso no somos compasivos con el analizante. Somos ásperos. Es necesario que seamos ásperos. Maggie, Buenas noches. Justo hablabas acerca del pasaje al acto y del delirio. En el texto de suplencias, ahí marcan que el delirio, que es una patología, vendría a ser una suplencia de la psicosis. Mi pregunta es entonces, ¿esa suplencia evita el pasaje al acto? Justo también que hablábamos del pasaje al acto. cuando hablamos de suplencia, esto es un arco muy amplio. Por ejemplo, en un extremo tenemos la suplencia de la función paterna, que no está. Entonces ahí tenemos una ortopedia, un padre ortopédico que permite a un psicótico funcionar como si fuera un neurótico. También están no la falta, sino la falla de la función paterna. Por eso finalmente Lacan, cuando se enredó con el Borromeo, necesitó poner un cuarto nudo que se llama Santom. O sea que aún en el caso de un neurótico cualquiera, hace falta una cierta suplencia porque nunca estamos seguros de que la estructura funcione solamente con los tres nudos, con los tres aros. Y no estamos seguros porque el Borromeo es eh, la mayor parte de las veces precario. Entonces necesitamos un extra, un plus, para reforzarlo. Por eso el cuarto nudo también se le llama Santón, Partener, Padre Ortopédico. Todos lo necesitamos. Mario, con respecto al texto de suplencia, igual algo respondiste recién cuando estabas explicando, porque a mí se me había ido hacer una asociación con la sublimación y el padre ortopédico, cuando estaba leyendo este significante. Como dice, suplir significa reemplazar, compensar o venir en lugar de algo que falta o no está. Lo había asociado con la sublimación y con el padre ortopédico, pero bueno, algo que explicaste. Y con respecto a lo que decía Maggie recién,
de lo de la suplencia, también hablaba no solamente de los neuróticos, sino que en los ejemplos que diste, hablaba también de la psicosis no desencadenada, bueno, y si podías por ahí explicar si tiene relación esto que estoy diciendo con la sublimación y el padre ortopédico, la suplencia. No sé si fui clara. Sí, la sublimación es uno de los destinos de la pulsión, tan importante como el otro destino que se llama represión. La pulsión tiene 4 destinos, los más evidentes y principales son represión y sublimación. Cuando nosotros satisfacemos la pulsión, son satisfacciones parciales a través del goce limitado. La sublimación es la transformación de algo del orden de lo perverso en algo, como dice Freud, socialmente aceptado y culturalmente elevado. Ahí está, por ejemplo, el concepto de iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? En sí mismo no dice nada, dice producido por el médico o por el terapeuta, pero se aplica al daño que produce una intervención, porque toda intervención es un acto de violencia. Cuando vos tenés un cirujano que disfruta de cortarle la carne al otro en nombre de un bien, tenés una perversión sublimada, un acto perverso sublimado. ¿Por qué es socialmente aceptado y culturalmente elevado? Sobre todo si el tipo después sobrevive. Si no, por ahí no. Ahora, como esto es una amplia gama de posibilidades, también está el cirujano que se pasa de vueltas, se pasa de rosca, como decimos nosotros, en su disfrute sádico de lo que está haciendo. Y lo cual puede llevar o a una salvación mágica o milagrosa, porque el tipo se animó, o a un desastre. De manera que ahí podríamos decir que opera el cuarto nudo o la suplencia para regular los excesos de lo que se está poniendo en acto. Pongo el ejemplo del cirujano porque es el más clásico. Acá me va a entender Mauro Sartori porque está en el tema. A mí me cuesta mucho ponerme en la cabeza de un cirujano. Directamente no lo puedo concebir porque a mí la primera vez que me sacaron sangre, yo era chico, tendría como 12 años, el tipo me dijo, no mires la jeringa, yo miré, cuando vi mi sangre me desmayé. Entonces, hay que tener una cierta pasta para ser cirujano, aún con las mejores intenciones, obviamente. Pero como esto es un territorio resbaladizo, que nunca se sabe cuánto, el cuarto nudo, el cuarto aro, o si quieren la ortopedia o la suplencia, tiene que estar presente para que no haya un exceso, sobre todo un exceso en esta operatoria. Uno cuando opera, supongo, y creo que es así, tiene que tomar decisiones sobre la marcha, en el momento. Lo mismo en otro registro, el analista. El analista también nunca sabe lo que va a decir. Tiene que tomar una decisión urgente cuando hay que intervenir y no decir cualquier cosa y regular lo que dice y a la vez ser incisivo y cuidadoso. Por lo tanto, esta cuestión de la suplencia siempre está presente. Gisela. Gracias. Solo cortito, una pregunta. Es que no anoté el nombre. Cuando mencionas que un silencio es un significante, siempre esté ligado a otro significante, diste el nombre de este movimiento, de esta ligazón, pero no lo anoté. Factor diferencial. Factor de diferencia. Gracias. Cuando desarrollemos el grafo del deseo, vamos a ver cómo interviene la voz en uno de los puntos del grafo, pero tenemos que recordar esto, no es la voz que se graba, es la noción de la voz que tal vez no haya una posibilidad de registro físico. Argentina. Vos dijiste que el nudo borromeo
la mayor parte de las veces es precario, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué la mayor parte de las veces es precario? Y porque nosotros estamos en una sociedad que cada vez genera más perversos que neuróticos. O sea, que cada vez hay menos consistencia del nudo. Esto es una involución en la que estamos metidos todos, y depende de dónde, en más o en menos. Pero los paradigmas han cambiado, el mundo está cambiando en todos los sentidos. Cualquiera que lee un poco el mundo se da cuenta que va ganando la perversión ligada a la perversidad, porque la perversidad es la maldad misma. Y si bien Freud hace un montón de años dijo todos somos malos, yo creo que ni se imaginó lo que se venía. Estamos en un momento de crueldad extrema, cualquiera lo puede ver. Acá, en el resto del mundo, en algunos países más o menos, pero esto es así. Estamos en una crisis que por ahora no se le ve solución. Lo que sí se está notando a nivel estadístico y clínico es que cada vez hay más perversos que neuróticos. Neurótico era un producto de la sociedad victoriana, pero a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial, vamos a poner en 1950, por poner una fecha, empezó la posmodernidad y empezó el aluvión tecnológico, la producción de un núcleo básico de la sociedad que se llama familia, cambió porque cambió la noción de familia. Fíjense que hoy la familia como la conocimos, el matrimonio como lo conocimos, no existe más. No existe más. Existen modelos alternativos, no todos demasiado saludables, pero existen modelos alternativos necesarios porque el modelo clásico de la familia nuclear capitalista está terminado. O sea, tenemos una convivencia obligada con un agregado legal que se llama débito conyugal que arruina el deseo. El débito conyugal es la obligatoriedad legal de tener sexo. Y además pasamos por una pandemia en donde hubo una mayor obligatoriedad de encerrados juntos para siempre, lo cual produjo bastante desastre. Bueno, hay modelos alternativos, algunos desembosados, otros secretos. Yo estoy trabajando con varios analizantes que están en ese problema, diseñando estrategias para generar otro modelo, que es posible, que inclusive hay sociedades que los admiten. Pero así como se conoce la familia, yo creo que los únicos que han sobrevivido 60, 70 años juntos son nuestros abuelos, por lo menos mis abuelos, o mis padres, pero de ahí en más. Y ni que hablar de la gente joven que decide convivir. O sea, se pasa del deseo clandestino al deseo obligado por el juez. Conclusión, a muerte el deseo. Y nosotros no podemos vivir sin deseo, sin objetos de deseo o sin objetos de amor. No podemos vivir. Entonces, algún atajo tenemos que tomar. ¿Sonia? Quería preguntar por qué Lacan abandona el término habla por la langue. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? ¿Me podría explicar, por favor? Sí, sí. Bueno, muy fácil. El habla es un término de Saussure. El habla es lo que hace un sujeto con el lenguaje, un sujeto. Como a Lacan lo criticaron mucho por plagiar a Saussure, inventó otras cosas. Inventó la langue, que se escribe todo junto, quiere decir la lengua, pero equivale al habla de Saussure. Lo mismo que redefinió significante. Para Saussure, un significante es la imagen acústica de una palabra completa. Para Lacan no. Para Lacan es un pedacito también de una palabra, inclusive un fonema, una letra.
Entonces estuvo muy presionado por los lingüistas Lacan, porque además tenía medio como fama de que se apropiaba de conceptos. El estadio del espejo no es de Lacan, es de Wallon. Lacan se lo apropió. Era un tipo así. Tenía sus perversiones conceptuales. Me parece que Silvina había pedido la palabra. ¿Puede ser? Sí, Mario, se había pasado el tiempo. Yo quería hacer como una correlación, un paralelismo, a ver si algo entendí sobre, bueno, en el estructuralismo como corriente filosófica y de pensamiento. Nombrás en el texto a Saussure. A ver, y él habla sobre cómo implica dentro de la estructura cultural la incorporación del incesto, que lo toma también creo que Lacan. Entonces, yo quería preguntarte si existe algún nivel de importancia en la mujer cuando, o qué efecto produce cuando se intercambian mujeres bueno, en otra época, ¿no? En lo primitivo. Porque me parece como que hay algo que tiene que ver, si bien se prohíbe el incesto dentro de esos grupos, también hay algo que no sé por qué lo relaciono con lo castratorio. Bueno, primero, toda norma es castratoria, porque limita. Castrar quiere decir separar. Segundo, antropológicamente, la mujer ha sido objeto de intercambio, valor de cambio. Así como intercambiaban objetos artísticos, intercambiaban mujeres. Bueno, eso mucho no ha cambiado. Con otras formas, la mujer sigue siendo ubicada en el lugar del objeto. Para para mi gusto personal, no lo tomen como paradigma, con cierta complicidad, por la estructura que tiene el lazo amoroso, en donde el sometimiento, que no solamente puede ser de la mujer, pero típicamente de la mujer, es un factor erótico. Cualquiera que tenga algunos años sabe de qué estoy hablando, porque lo ha vivido. Cosas que se dicen en marco de un acto sexual. Quiere decir que hay cierto goce que todavía no se ha podido disolver, y tal vez no se disuelva nunca, de ese lugar de la mujer como falo del hombre, el brillo fálico de la mujer. La mujer es un falo para el hombre tiene falo, más allá de su genitalidad, tiene un falo en la mujer. Por eso la mujer es un objeto no solo de intercambio, sino como una especie de trofeo en donde socialmente tiene un valor de posesión, ¿no? Tengo esto para mostrar, todo su brillo fálico, como decía Maldaski. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Chao a todos.